Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. 11 casi un minuto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tribuneros, aquí en la sintonía de la radio autonómica. Eso de que cómo están, pues responde más a la pura necesidad de estar con ustedes, ¿no? De poder interesarnos por su estado de ánimo y va más allá de lo que cada uno de ustedes piensen, porque estoy seguro de que no está siendo un buen día, de que evidentemente ayer tampoco lo fue, pero hay que aceptar las cosas como vienen. Y sobre todo en el caso del descenso del Real Zaragoza, pues ya nos lo veníamos comiendo desde hace unas semanas, y lo de ayer simplemente fue, que no es poco, la reafirmación de que el Zaragoza se va del fútbol profesional, que no es poco tampoco. Lo del Huesca también duele, y duele mucho porque venía haciendo las cosas muy bien durante los últimos años, pero llevaba un par ya que se estaba saliendo un poquito del guión. Ha sido también duro el fútbol con ellos, porque a la segunda de cambio, porque quizá de hace 3 todavía mantener un poquito el tipo, pues se han ido para el pozo. Especialmente doloroso es lo del Zaragoza, sobre todo por la relevancia que tiene, el foco que tiene y todo lo que supone ver a un gigante como el conjunto zaragocista en el fútbol amateur, en la primera federación. Un lugar inhóspito que pocos conocen, que evidentemente la gran mayoría y la gran parte de la afición del Zaragoza no sabe a dónde va a ir su equipo, sabe que va a un grupo o a otro, que hay 2 grupos, poco más. Puede conocer a alguno de los equipos porque habrá visitado su ciudad en alguna ocasión de su vida, pero del equipo no puede tener ni repajolera idea, eso ya se lo digo. Y por lo tanto no sabemos cuánto tiempo va a estar el Zaragoza en esa categoría, que a día de hoy, después de haber soltado ya todo, es lo que más nos debería preocupar. El saber cuántos malditos años va a estar el Zaragoza metido en problemas, porque si recuerdan lo que pasaba hace 14 años, cuando el Zaragoza descendía a segunda división, pues la pregunta también era esa. Y casi el convencimiento era, no total, pero bueno, había cierta creencia o cierto optimismo entre la afición de, bueno, pues oye, pues bajamos a segunda, pero el año que viene estamos de vuelta. O como mucho en un par de años estamos de vuelta. Ese par de años se ha marchado hasta 7 veces más. Por lo tanto, eso es lo que no puede pasar ahora, porque el desastre sí que ya no tendría parangón. El Zaragoza debe estar de visita en Primera Federación, debe armar un equipo lo suficientemente competitivo como para estar de visita y para subir el año que viene con rapidez, y ya está. Porque el ridículo de este año ya no puede durar mucho más. Evidentemente también ahora debe ser momento para exigir responsabilidades, porque si algo hay claro de todo lo que ha pasado este año, que permítanme que les diga, yo todavía no sé qué es lo que ha pasado para llegar aquí. Sé que han pasado muchas cosas, como ustedes. Esto es multifactorial y sabemos muchas de las cosas que se han hecho mal, pero aun sabiendo todo lo que se ha hecho mal, algo más tiene que haber pasado para que esto haya acabado aquí. Porque si no es absolutamente inexplicable. Y esto no puede salir gratis. Esa es la realidad. Quienes han traído al Real Zaragoza hasta aquí nunca pueden ser la solución. No pueden ser los encargados de devolver al Zaragoza a segunda división, porque me parece ya imposible. Porque la fractura es total. Porque el problema no puede ser la solución. Nunca, en cualquier orden de la vida. Cualquier situación, persona que te ha generado un problema, jamás será la solución a ese problema. Entonces ya veremos qué es lo que hace el Zaragoza, cómo se rearma y qué estructura tiene a todos los niveles para la próxima temporada. Poco más se puede decir, porque se ha dicho todo ya. Que esto ha sido vergonzoso, correcto. Que el Real Zaragoza ha perdido la gran oportunidad de este año de quedarse en la peor segunda división que hemos conocido desde que bajamos, correcto. Esa es la realidad. Es la peor segunda división en la que hemos estado. Imagínense el equipo que llevábamos nosotros. Y que de esto nos podemos acordar toda la vida. Porque, insisto, 14 años en segunda división han dado para mucho para algunos equipos, pero para muy poco para el Zaragoza. No ha aprendido absolutamente nada. Se ha quedado en esta categoría como la marmota que se mete a la cueva a hibernar y sale después de 14 años y dice, aquí estoy, ¿qué ha pasado? Pues que no te has enterado de nada y te vas a Primera Federación. Eso es lo que le ha pasado al Zaragoza, que no ha sabido en ningún momento interpretar lo que la categoría le exigía y le pedía para volver a jugar en Primera. Pero es que no ha estado casi ni cerca. 2 veces en 14 años de estar cerca. Una muy cerca, la otra más o menos, y la de la pandemia no la cuento.
en 14 años. ¡Qué absoluta barbaridad! Un Real Zaragoza que en este momento está muy dolido, está muy fastidiado y una masa social que está clamando ahora por todo lo que está ocurriendo. Queda el partido de la despedida, el partido más triste de la historia del Zaragoza, es en el que cerrará el telón y se marchará de la Liga. Porque el Zaragoza ya no va a estar en la Liga de Fútbol Profesional. Ya va a haber 42 equipos por delante de él. En España, casi nada, con lo que ha sido el Zaragoza y a lo que hemos llegado. Son las 11:05 de la noche, casi 6. Arranca Tribuneros, venga. Todo tuyo, Fernando. Arrancamos este Tribuneros de lunes con Alfonso Marías en el control técnico de sonido y con Arantxa Gómez en la producción, en un lunes bastante tranquilote. Esa es la realidad, está acabando ya todo, excepto 4 cosas mal contadas. Se nos está acabando todo el deporte a expensas de que en apenas 17 días arranque el Mundial de Fútbol. 104 partidos va a tener el próximo Mundial de Fútbol, pero va a ser un Mundial también bastante descafeinado para la gente que, bueno, va a estar en otras cosas, aunque cuando juegue España, pues evidentemente la gente cambiará el chip, me imagino. En fin, que nos queda, por ejemplo, también una situación en el baloncesto masculino, que tela también lo que nos espera y tela cómo se nos está quedando el panorama en esta santa comunidad autónoma. Todo lo que ha pasado en esta actualidad cercana nos lo cuenta Olga Torres. Hola Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se cierra un lunes que podríamos calificar como el más amargo en lo deportivo en mucho tiempo, tanto como todo lo que hacía que Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca no estaban fuera del fútbol profesional. Más de 75 años en el caso del Real Zaragoza, un equipo que hoy ha regresado de Las Palmas tras confirmarse ayer el descenso de categoría y al que todavía le queda un partido para despedirse en casa de la categoría. Cuéntanos, Edu García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. En torno a las 7 de la tarde ha llegado la expedición zaragocista al aeropuerto de la capital aragonesa tras el empate en el estadio de Gran Canaria de ayer y de haber consumado ya de manera matemática el descenso a Primera Federación. Momentos muy duros para el zaragocismo que prácticamente 8 décadas después ve cómo su equipo se despide del fútbol profesional. Hay mucha incertidumbre con el futuro del equipo y muchos movimientos a la vista en todas las áreas del club. Pero todavía queda una jornada por disputarse esta temporada, el domingo frente al Málaga en el Ibercaja Estadio. Tras el partido en Las Palmas, analizaban así algunos de los protagonistas la situación del club. Casi toda la plantilla ha sufrido mucho y que pasa lo que nos ha pasado este año es muy duro. Esta ciudad merece estar lo más arriba posible y repito, no hemos dado la talla en los momentos clave porque yo creo que este año la salvación ha estado muy barata y nos la han puesto muy fácil y no hemos sido capaces de afrontarlo de la mejor manera posible. Yo creo que ahora lo que toca es afrontar este momento y sufrir el daño que se le ha hecho al Real Zaragoza. Keidi Vare, Raúl Guti y David Navarro, en ese orden, eran a los que escuchábamos por parte de un Real Zaragoza que mañana guardará descanso, pero en el que esos primeros movimientos en el mercado especialmente empiezan a salir. A lo ya mencionado días atrás, con la incorporación de Ibai Gómez como próximo entrenador y las llegadas como primeros fichajes de Jaume Jardí y Rubén Díez, Aragón Deporte puede confirmar que Lalo Arantegui ha cerrado el regreso de Jair Amador un año después de su salida del Real Zaragoza. El defensor, que está siendo titular con el Eibar, el mejor equipo de la segunda vuelta y peleando aún por jugar el playoff de ascenso, volverá al cuadro zaragocista en busca de retornar a segunda división. Y en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, tras confirmarse ayer el descenso, la actualidad del día tiene un nombre propio, ya pensando en la Primera Federación. ¿Cuál es ese nombre, Jorge Puyuelo? Muy buenas. Buenas noches. En la Sociedad Deportiva Huesca hay un nombre propio que es el de Raúl Jardiel, que va a ser el nuevo entrenador del Huesca para la próxima temporada. Se hará oficial, parece ser, en las próximas horas. El técnico aragonés de 43 años llega después de haber estado esta temporada entrenando al filial del Español. Además, tiene experiencia en Primera Federación. Allí entrenó al Arenteiro hace 2 temporadas en un equipo en el que coincidió con Enol Rodríguez, actual jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, o con una leyenda azulgrana como es David Ferreiro. Tiene pasado también en el fútbol aragonés. Aquí ha entrenado al Club Deportivo Teruel, al Brea y también al Ebro, y en sus inicios también dirigió a equipos del fútbol base del Real Zaragoza. Ahora en la Sociedad Deportiva Huesca tendrá el reto de intentar conseguir esta próxima temporada
el ascenso a Segunda División. La Sociedad Deportiva Huesca, en manos de su director deportivo, de Javier Sanz de Arce, también quiere construirle una columna vertebral que estará formada por jugadores importantes de esta campaña. El único que tiene contrato para este próximo curso es Óscar Silva, y la primera renovación que quieren acometer los azulgranas es la de Dani Jiménez, el meta azulgrana, que ha estado sancionado en estos últimos partidos y que volverá para estar disponible frente al Córdoba. Podría ser una de las primeras renovaciones que ejecute el Huesca. De hecho, el portero tiene ya sobre la mesa una oferta de renovación. No ha aceptado ninguna propuesta de Segunda División y sí que tiene otra oferta de otro equipo de Primera Federación. Así que el Huesca empieza a trabajar ya en lo que va a ser la temporada 26-27 con el objetivo de regresar lo antes posible al fútbol profesional. Otra de las malas noticias que nos dejaba el pasado fin de semana fue la entrada en descenso en la Liga CB del Casademont Zaragoza tras la derrota ante UCAM Murcia, una situación que todavía tiene margen para resolverse. ¿Qué tal, Pedro Domínguez? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. El Casademont Zaragoza sigue dependiendo de sí mismo para salvar la categoría pese a caer este fin de semana en descenso. Tiene 2 balas por delante, una de ellas es mañana en ese partido aplazado que tiene el pabellón Príncipe Felipe frente a Valencia, un rival bastante complicado porque está luchando por conseguir la segunda plaza en la Liga y que viene además de disputar la Final Four de la Euroliga. En principio, para ese partido, Gonzalo García de Vitoria va a poder disponer de toda la plantilla a su disposición, entre ellos el base canadiense Trey Belhains, que había sido el protagonista en la sala de prensa y que ya se incorpora hace unas semanas al equipo, aunque él ha confirmado también que no está al 100% recuperado, pero que lo va a intentar dar todo para conseguir el objetivo de la salvación. Necesitamos concentrarnos en Valencia, en el partido de mañana. Mi atención se centra en eso y creo que todos sienten lo mismo. Hay mucha presión con 2 partidos por jugar. Hay mucho en juego. El canadiense también ha dicho que se vieron bastantes cosas buenas en ese debut también de Gonzalo como primer entrenador, pero que se volvieron a cometer esos errores que viene haciendo el equipo a lo largo de toda la temporada, sobre todo esas desconexiones que tuvieron, sobre todo en ese tercer cuarto y principio del último cuarto, donde Murcia al final se escapó en el marcador. También ha recalcado el compromiso de la marea roja y espera que esa marea roja vuelva a llenar el pabellón Príncipe Felipe para ese último partido en casa y que podría dar también la salvación al equipo. Y para hablar de temas más amables, esta semana también es especial en Motorland Aragón, donde llega uno de los grandes eventos del año. Estamos en plena semana de Superbikes. Mario González, muy buenas. Muy buenas noches. Todo listo en Motorland para la llegada de uno de los eventos más representativos en el trazado aragonés, el Mundial de Superbikes, que tiene su 6ª parada de la temporada en Alcañiz, en una competición en la que en la categoría reina tiene 3 representantes españoles: Álvaro Bautista, que ya sabe lo que es ganar esta competición, Xavi Vierge e Iker Lecuona. Este último es el mejor clasificado en la general, siendo segundo por detrás de su compañero de equipo, Nicolo Bulega, que es el dominador de lo que llevamos de campaña. También encontramos presencia aragonesa, en este caso en la categoría Sport Bike, la sustituta de Super Sport 300 y la categoría pequeña del campeonato. Ahí el turolense Gonzalo Sánchez buscará en casa mejorar los resultados obtenidos hasta el momento, y lo hace afrontando el premio más especial para él. Tengo muchísimas ganas, estamos trabajando duro con el equipo para cambiar un poco lo que venimos haciendo, por ejemplo, en la República Checa, que fue la última prueba, así que en ello estamos y vamos a ver en Motorland, lo principal es disfrutar, así que eso haremos. En World Super Sport, la categoría intermedia, de momento duelo español entre Jaume Masia y Albert Arenas, que se han relevado en ganar hasta el momento. La competición se pone en marcha el viernes con los primeros test, y desde el sábado se podrá seguir en el streaming de Aragón Deporte. Como novedad de este año, el domingo se podrá seguir en Aragón TV, la jornada desde las 11 horas con la segunda manga de competición de las 3 modalidades. Y hoy también este repaso tiene que incluir el apunte nacional de la lista de 26 jugadores de España para el Mundial de Estados Unidos, una lista en la que el rey Felipe VI ha ejercido como maestro de ceremonias, en la que han entrado jugadores como Joan García, Gavi, Pubil o Jeremy Pino, y se han quedado fuera otros como Pablo Fornals o los jugadores del Real Madrid, que no tienen ningún representante. Y para cerrar, tribuneros,
una entrevista con otro de los protagonistas de un fin de semana negro. Es José Nolasco, el técnico del Bada Huesca, que después de confirmar el descenso a División de Honor Plata el pasado viernes, ha visto cómo hoy se ha anunciado su renovación y con el que continuará charlando nuestro compañero Jorge Puyuel. Tribuneros. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad, hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay 1 millón de muebles que mover. Son las 11:16 de la noche. Es un día complicado, esa es la realidad. Es un programa que nunca nos hubiera gustado hacer y ha tocado. Lo que pasa es que ya lo veíamos venir de lejos, esa es la verdad. Sería pues mentir el no reconocer, ¿no?, que sabíamos que este día iba a llegar. Que iba a llegar por partida doble, casi que lo podíamos tener meridianamente claro también. Pero que en el caso del Zaragoza venía, era irremediable. Se ha hecho todo tan mal que ya lo podíamos oler desde hace un tiempo largo. Esa es la verdad. Ha habido opciones, ha habido posibilidades. Nos emocionamos y nos creímos que podía ser posible. Los números daban para ello, el equipo, bueno, más o menos nos daba una que otra razón para creer. El nuevo cuerpo técnico pues parecía tocar la tecla adecuada para que esto ocurriera, pero rápidamente pues otra vez volvió el desengaño, volvió el desencanto y nos tuvimos que acostumbrar a esta maldita realidad en la que el Zaragoza pues era un equipo que no ganaba ni un partido ni medio, y esa es la realidad. Vamos ya con nuestra tertulia de lunes, que hoy evidentemente pues es un lunes triste también para Óscar Marco y para Cristina Gascón. Hola Óscar, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Aguantando el chaparrón, aguantando el día complicado, tratando de encontrar, me imagino que respuestas a muchas preguntas, Óscar, y tratando de mirar al futuro, que hoy se hace muy difícil, pero que es algo ya absolutamente inexcusable para el Zaragoza, mirar al futuro cuanto antes. Sí, a ver, completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que comentas, que yo creo que hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos, para entender que el Real Zaragoza iba a terminar descendiendo, que era algo inevitable, a pesar de que la llegada de David Navarro junto a Néstor Pérez pues supuso ese punto de volverse a enchufar, ¿no?, de volver a tener un poquito de ilusión. La realidad es que al equipo no le daba. Yo creo que por méritos propios está donde está, que es en primera red. Y mi reflexión hoy es que, por más que seamos conscientes de lo que ha sucedido, nos resulta imposible el entender que el Real Zaragoza, casi 80 años después, baja a la tercera categoría del fútbol español, sale de la primera, sale de la segunda. Es algo que con el paso del tiempo, pero además mucho tiempo, pues quien le toque analizarlo, porque no vamos a estar aquí para siempre. Correcto. Será consciente de lo que ha significado este descenso en el año 2026. Hay que empezar a trabajar. Ahora seguro que vamos a tener tiempo más que suficiente para analizar los primeros pasos del nuevo proyecto, porque además conviene cuanto antes, más allá de exigir responsabilidades, el no perder el tiempo, como se perdió la primavera y el verano pasado. Pero lo que estamos viviendo sin duda es un hecho histórico. Desde finales de los 40, que se dice pronto, el Real Zaragoza no estaba en la tercera categoría. Se lo ha ganado, está ahí, insisto, porque ha sido uno de los 4 peores, si no el peor de la competición. Y duele mucho.
pero hay que pasar página y empezar a cimentar el regreso a la segunda división y ojalá más fuertes que nunca. Desde luego que sí, es que no queda otra, ¿no? Que pensar en lo que hay que hacer, que hay muchísimo trabajo por delante. Saludo también a Cristina Gascón. Hola Cristina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fer. Ahora parece difícil, ¿no? El pensar en todo lo que hay que hacer, porque casi que esto es como cuando te pones a pensar en el futuro y decir, tantas cosas no, vamos a ir punto por punto, porque después de lo que vimos ayer se hace complicado el pensar en todo lo que tenemos por delante. Pero es que teniendo en cuenta y sabiendo todo lo que se ha hecho mal, porque sabemos muchas cosas de las que se han hecho mal, evidentemente, desde la elección del director deportivo, la elección de 2 de los 3 entrenadores, los fichajes del mercado de invierno, todos los factores y muchas más cosas, las tenemos claras, pero parece increíble que no se haya podido, Cristina, parar esto cuando es que se veía venir la tormenta, pero con tiempo todavía de reacción. Si es que no, parece que esto nos lo hemos buscado solitos, ¿eh? Esto refleja el desgaste de todos los años atrás que lleva el Real Zaragoza jugando con fuego. Ya lo dijo en su día Víctor Fernández, ¿no? Que quien termina jugando con fuego se termina quemando. Refleja ese desgaste, como bien digo, las malas decisiones, la pérdida de identidad del club. Y al final, cuando las cosas se hacen tan mal, pues toda la consecuencia es estar ahora mismo pues en primera red. A lo que decías, ¿no? Yo entiendo que Lalo, cuando entró otra vez al club, ya se puso en lo peor y desde luego ahí ya empezó a mover fichas y verdaderamente para hacer un proyecto nuevo, una reconstrucción total a nivel deportivo, que se necesita, no por este año, porque verdaderamente es lo que decía Óscar ahora, ¿no? Es consecuencia de todo lo que llevas en estos 10 meses de competición, pero sí que es cierto que la reconstrucción se tenía que haber hecho hace muchos años. Pero bueno, al final ningún zaragocista quería que el Real Zaragoza descendiera. Pero bueno, va a ser difícil porque no bajar a primera red no va a suponer ser superior a los demás si no sumas, si no sacas puntos, porque no es fácil la primera red. Luego te vas a poner un escenario que desconoces totalmente, porque al final llevas 14 años en segunda división y mal o bien, pero ya conoces los escenarios. En primera red no es así. Pues bueno, espero que el descenso sirva pues como un aprendizaje de lo que no tienes que hacer, y el Real Zaragoza pues en 10 meses lo volvamos a ver en la liga profesional. Claro, para eso, Óscar, hace falta ahora un trabajo importantísimo que irá a 2 velocidades, estructural de club y estructural de plantilla. Vamos a ver cómo queda todo, ¿no? El equipo, quizá el tema de la plantilla es lo que menos debería preocupar, porque claro, no porque no sea importante, que también lo es, evidentemente, sino porque también el club tiene que redefinirse y tiene que saber, que tener claro qué estructura toma y qué forma toma de cara al futuro. Sí, a ver, en esta primera exposición Chris ha tocado varios palos que son esenciales, ¿no? de corregir. El Zaragoza llevaba mucho tiempo coqueteando con el descenso, había tenido que emplear todo tipo de recursos para evitar caer a primera red, y finalmente se ha quemado y está en primera red. En lo deportivo sí que nos tranquiliza el hecho de que Lalo llegó hace ya unos meses, lleva pues como 10-12 semanas preparando lo que podía suceder y ha terminado sucediendo, y por lo tanto, conociendo cómo trabaja Arantegui, tranquilidad en que el Zaragoza pueda tener una de las mejores plantillas de la competición.
Pero claro, si decimos que el hecho del descenso es algo histórico, que han tenido que pasar 8 décadas, es que claro, es que son 80 años. Para que el Real Zaragoza esté en la tercera categoría. Y una tercera categoría muy distinta, porque hablamos de un fútbol español en los 40 con apenas una docena de equipos en cada categoría. Esto es otra película. Sí. El desastre es mayúsculo. Por lo tanto, un desastre de estas características conlleva, tú decías, reseteo, redefinirse, conlleva muchos cambios. Claro. Estás haciendo las cosas muy mal, y han sido los propios propietarios los que han hablado de una inversión el día que no venía a cuento de 65 millones de euros con el cuerpo todavía caliente. Sí. Pues con más motivo, si has invertido tanta pasta, tenías más recursos en cuanto al límite salarial que nunca y terminas descendiendo, es que ha sido muy, muy torpe en la confección de la plantilla y en la elección de los protagonistas, desde los despachos, los banquillos y el área, la portería, el centro del campo y la defensa. Ahí hay que cambiar. Es cierto, y vuelvo a lo que decía, que la llegada de Lalo supone un cambio, supone recuperar identidad. Supone que en la ciudad deportiva haya una regeneración, se vayan a producir movimientos, pero creo que a la figura de Lalo le tiene que acompañar otro tipo de movimientos, otro tipo de decisiones. El Real Zaragoza como club ha dejado a su afición completamente huérfana desde hace mucho tiempo, y la afición necesita sentirse reconocida en el día a día y saber quién está en las oficinas, quién manda, porque lo que aquí ha habido ha sido un problema de gestión en el día a día. Si el jefe no está en un negocio, el negocio termina yendo mal. Totalmente. Es algo obvio, lo sabemos todos en la vida, y el Real Zaragoza como club deportivo no ha sido una excepción. Y por ahí yo creo que más allá de lo deportivo, que Lalo seguro que lo tiene encauzado, luego podemos hablar de si nos gusta la apuesta por Ibai Gómez, de si el regreso de Jair es adecuado o no, o mil historias en lo deportivo. Todo es opinable. Pero lo que está claro es que a nivel institución, a nivel club, a nivel empresa deportiva, el Real Zaragoza tiene que dar un giro de 180 grados, porque con lo que viene haciendo se ha ido por el sumidero de la segunda división a primera red y ha desaparecido del fútbol español. Claro, es que lo que comenta ahora Óscar Cristina es básico y fundamental para entender un poco parte de los problemas del Zaragoza. El hecho de que la gestión esté tan alejada del club y que el día a día realmente recaiga siempre sobre el entrenador, pero a todos los niveles, porque ayer, después de lo que pasa, que es algo que no tiene parangón en 80 años de historia, gravísimo, y con un Real Zaragoza siendo noticia en prácticamente todos los medios de comunicación nacionales en ese momento, ¿no? Con todo lo que estaba pasando en España, el Zaragoza se colaba entre los temas más populares del momento. Pues nadie del club, excepto David Navarro y un par de futbolistas, hablaron tras el encuentro. Ahí ya te das cuenta de que algo falla en el día a día. Y eso al final los futbolistas lo sienten y también lo padecen de alguna manera. Y por supuesto el entrenador. Le pasó a Víctor Fernández, se ha tocado a todos los que han ocurrido y que han pasado. Ayer a David. Es que eso ya te indica que las cosas no van bien. Y añade que nada más terminar el partido, no sé si pasaron 3-4 minutos, sale un comunicado de Real Zaragoza ya que me pareció fuera de... yo cuando lo leí dije no puede ser porque en algún momento tenía que salir ese comunicado, pero considero que no era justo en ese instante, porque es falta de a nivel emocional de la afición que lógicamente está cabreada y que no va a entender ese comunicado, al final se te va a echar encima. Lo que necesita es que alguien, lo que dices tú, ¿no, Fer? Que alguien del club pida perdón, pida disculpas, claro, y salga y dé la cara y ya está. Aunque se te eche la gente encima, porque es lo lógico y lo normal, dada la situación, pero no expongas nuevamente protege a los tuyos, ¿no? De alguna manera, porque aquí es lo que dices también, ¿no? Al final, durante toda la temporada, los únicos que han salido o han dado la cara han sido o el entrenador
o Francho. O Francho, correcto. Sí. No ha habido más, entonces no proteges a los tuyos tampoco de ninguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a David, conozco a Néstor, y no por ser conocido o conocida de ellos digo que han hecho bien las cosas, porque evidentemente los resultados demuestran que no se han hecho bien, pero han sido los únicos capaces de coger al equipo en una situación muy complicada, aun exponiéndose a lo que podía suceder. ¿Qué quiero decir? Que ellos son de aquí, son zaragocistas, son de Zaragoza, y más sentimiento que ellos no lo iba a tener nadie fuera. Yo me pongo en su lugar, que siempre digo que no se puede poner en el lugar de nadie en ninguna circunstancia en ninguna circunstancia de la vida. El dolor que tienen que sentir ellos de saber y haber visto que no han podido hacer nada por el Real Zaragoza, que yo desde aquí les digo que lo han intentado y han hecho mucho más que otras personas que han pasado por aquí, que levanten cabeza, que la vida les devolverá lo que se merecen, porque el trabajo que no se ve al final tiene su recompensa, y que cuando el Real Zaragoza vuelva a ser el Real Zaragoza por identidad y suban otra vez a segunda división, les compensará. Entiendo y quiero pensar que va a ser así, ¿no? Pero vuelta un poco a lo que hablábamos, desde hace mucho tiempo el club está a la deriva, no hay nadie que controle esto, está abandonado. Y lo que quiero entender también es, o quiero pensar, o tengo, no sé si esa fe o cómo llamarlo, que el trabajo y el nuevo proyecto va a cambiar para bien. O sea, al final caes en esta situación, pero yo soy una persona positiva, y aunque ahora mismo los aficionados, todo el mundo de alrededor no lo quiera ver, puede ser algo bueno para que se limpie todo y el Real Zaragoza, pues poquito a poco, vuelva a ser el equipo y el club que era. Precisamente con esto, Óscar, es con lo que convive mucho zaragocista, ¿no? Lo estaba comentando ahora Cristina. Si esto va a servir para limpiar todo, cambiar de arriba abajo la estructura y demostrar que el Zaragoza puede tener un proyecto a 2, 3, 5 años, regresar a Primera División y a partir de ahí pues trabajar como un club normal de fútbol, pues la gente firmaría con sangre. El problema de todo esto es el problema que teníamos hace 14 años, que pensábamos que iba a ser un viaje, bueno, corto o relativamente corto, y se nos ha hecho muy largo. Y encima mira cómo ha acabado, ¿no? Esa es un poco la gran pregunta ahora. Y ahí es donde está el problema de todo esto. Si el viaje dura un año, lo podríamos dar hasta por bueno, evidentemente. Después de cómo ha pasado todo, pues que no te queda otra. Pero si esto va para más tiempo, cuidado, porque el agujero puede ser muy, muy gordo, ¿eh? A ver, apuntaba antes, Cris, que el Real Zaragoza se enfrenta a un escenario desconocido y en el que más que nunca no se va a ganar ni con la camiseta, ni con el nombre, ni con el escudo. Es fundamental ser muy humildes en lo que va a ser afrontar el curso futbolístico. Y lo que tú decías, encontrarle una lectura positiva a un descenso de categoría se hace muy complicado. Pero si sirve para limpieza y reseteo en el modelo de gestión y limpieza y reseteo en la parcela deportiva, bienvenido descenso. Porque dentro de 12 meses, en el mes de mayo, estaremos de vuelta al fútbol profesional y más fuertes de los que estamos ahora. Se habrá aprendido de los errores y ya se habrán puesto las bases para que el Real Zaragoza vuelva a ser lo que siempre ha sido. Apuntaba, ¿no? Un club secuestrado, un club que yo decía que ha dejado huérfana a su afición. Tenemos que volver a estar juntos. Es que la cuarta ciudad de España se merece mucho más. Es la pérdida de uno de los valores, uno de los pilares de nuestra comunidad autónoma. El clima guerra civilista que se ha vivido alrededor del Zaragoza estos últimos años, creo que no sirve de nada, porque al final lo que nos une es el escudo, es la camiseta, es el león. Entonces creo que con un espíritu de autocrítica que ha de empezar por los propietarios
y que de alguna forma todos los que rodeamos al Real Zaragoza tenemos que tener, pues ojalá salgamos más fuertes. Es lo de siempre. Esto tiene que ir desde el club y desde el césped hacia la grada. Porque la afición, pues lo único que se le puede pedir es que ahora que tanto le necesita su equipo no le deje solo, ¿no? Es lo de siempre, el querer y el estar cuando más se necesite. Y estoy convencido que así va a ser y que cuando arranque la temporada oficial en la última semana de agosto, pues el Ibercaja registrará una entrada que probablemente no hayamos visto en esta temporada, porque será la reacción del club de la afición protegiendo a su club. Pero ahí tiene mucho trabajo la entidad, mucho trabajo los propietarios para que en estos meses se consiga de verdad cambiar y resetear. Respecto a lo que decíais de ese portavoz, yo recuerdo los últimos descensos, recuerdo el descenso con Solans, con Agapito, y aparecía el presidente que además era el dueño, o sea, que no era una persona puesta a dedo, ¿no? Era el que se jugaba la pasta y el que veía cómo se sumía su club en el desastre de la segunda división. Daban la cara y estaban ahí a la hora. Y con todo el enfado de la afición, por lo menos sentías algo de verte reconfortado con que hubiese esa pérdida de disculpas, de perdón, de, oye, vamos a darle la vuelta, ¿no? El comunicado de ayer es nada acertado, nada acertado, es un desastre, pero tal y como vienen las cosas, yo también os digo una cosa, prefiero quedarme con las lágrimas y el discurso de David Navarro que no con algo vacío que no me hubiese creído, porque lo de David me lo creo. Lo de David es espontáneo y natural. Haber visto a alguien compungido, que no ha estado aquí en el estadio más que 9 veces en los 4 años que lleva al frente del club, se me hubiese hecho pesado. Entonces, prefiero, dentro del dolor, con las lágrimas de verdad y el discurso desde el corazón de David Navarro. Lo ha tenido que pasar muy mal, ¿eh? O sea, es una situación que solamente él conoce, evidentemente también la gente que tiene cerca, pero ha tenido que ser muy duro, porque lo decía antes también Cristina, sabiendo, tanto él como el resto del cuerpo técnico, que llegaban para arriesgar el todo por algo que tenía una pinta horrorosa y sabían que la situación era muy difícil. Imagínate. O sea, sí, perdón, Óscar. A mí me queda una cosa, que se les escuche. Que se les escuche a David, a Néstor, a Francho, a los zaragocistas que ha habido en ese vestuario y que las cosas que ellos consideren que se venían haciendo mal, que pueden ser causantes de la situación en la que nos encontramos, que se recojan en un folio y si salen 200 cosas en 14 folios, hacer un cribado y ver qué se puede corregir, porque el análisis será un análisis sincero, pensando única y exclusivamente en el bien del Real Zaragoza. Entonces, que por lo menos esa penitencia que les ha tocado a los zaragocistas que han estado en el vestuario, con su cuota de responsabilidad, que al final son profesionales y hay que exigirles también su cuota de responsabilidad. Yo no se la quito. Pero vamos a dejarnos ya de esa parte profesional y por lo menos ahora que ya está el equipo en primera red, escuchemos y valoremos las cosas que consideren que se pueden mejorar para que esos errores no se vuelvan a repetir. Pues sí, eso es lo más importante, que no se vuelvan a repetir. Ahora, Cristina, lo que toca también a nivel futbolístico es encontrar, ya lo decíamos la semana pasada, jugadores que quieran venir también a arriesgar el todo por el Zaragoza. Jugadores que sean sobre todo valientes, porque el año que viene va a ser complicado. Por muy buen equipo que tenga el Zaragoza el año que viene, lo va a pasar mal, seguro. Y ojalá que el final sea feliz, pero para llegar a ese final feliz va a tener que sufrir y mucho. En segunda división, entre, digamos, el grupo se te podían colar 5 o 6 que, bueno, estuvieran ahí un poco, no hicieran mucho ruido y tal, pero es que el año que viene se va a mirar con lupa el rendimiento de absolutamente todos los futbolistas porque el ascenso es obligatorio. O sea, aquí va a salir en la foto todo el mundo y eso, Cristina, no es fácil de encontrar, ¿eh? Sí, hablábamos estos días atrás de la presión, ¿no?, que tenían los jugadores de Zaragoza, quizás ahora sea el doble. Porque es lo que dices, ¿no? El objetivo es ascender, pero más que ascender, yo considero que
se tiene que ganar la credibilidad institucional y deportiva, y que los jugadores que vengan, a mí no me vale que se llame X, que tenga un nombre. No, aquí tienen que venir jugadores comprometidos y con hambre, con jugadores que sepan que es un escenario muy complicado, porque la afición te va a exigir por todos los años que llevas ya en segunda, más por que has bajado ahora a primera red. Entonces, jugadores que sean capaces de gestionar y de saber llevar la presión de que vas a ir a jugar contra equipos y a sitios en los que a lo mejor tienes 1.000 aficionados, 500, 2.000, pero que cuando estés en el Ibercaja Estadio puede que tengas 17.000. Entonces, eso es muy complicado de gestionar, pero entiendo que también vienen con una mentalidad de estoy en el Real Zaragoza, con historia, con una afición que es espectacular. Bueno, pues te puedes poner en los dos matices. Voy a ir a un club en el que se me va a exigir y que me van a pedir mucho, o, jolín, al final un futbolista, cuando eres pequeño, quieres esto, ¿no? O sea, al final te sientes futbolista por eso, por dónde vas, a qué club vas, que la gente te reclame, que valoren tu juego, pues ¿qué puede ser más bonito que eso, ¿no? Que venir a un equipo, a un club en el que lo tienes todo y que puede que tu nombre, igual que los nombres de los jugadores de ahora, que se van a quedar manchados de que han sido los que han bajado al Zaragoza, ¿por qué no? Que tu nombre salga reflejado que subió al Real Zaragoza a segunda división, y ¿por qué no? Que luego el proyecto pueda subir a la mejor liga del mundo. Bueno, eso va a ser interesante, el ver eso. Claro. Porque, no va a ser fácil. La historia es que sean buenos. No, claro, eso, mira, Óscar, eso verás que lo primero que sean buenos. No, pero claro, pero ser buenos, ser buenos al final no es solo que técnicamente sean brillantes y unos virtuosos del balón. Es que sean buenos en lo técnico, pero que sean también buenos en su calidad física, que sean buenos en cuanto a personalidad, porque es que a mí esto de la presión y de que pesa la camiseta, pues es que no vales para llevarla, porque si te pesa la camiseta del Zaragoza en segunda división, pues no te quiero yo a ti ver en un, yo qué sé, Manchester City, por no mencionar a ningún equipo español, al Bayern de Múnich o al PSG. No, es que entonces no vales, no eres futbolista. Yo lo que quiero es que los que vengan sean buenos y que sean buenos en un completo, que sean buenos futbolistas, buenos profesionales y que entiendan dónde llegan y que sean capaces de asumir la exigencia de que cualquier derrota la próxima temporada va a ser un mundo. Claro. Encadenar 2 será un planeta y 3 será el sistema solar. Pues ojalá no pase. Pero por ahí entiendo también, por ejemplo, el regreso de Jair. La intención y ese reseteo que venimos pidiendo en lo deportivo implica una limpieza total del vestuario. Claro, hacer un equipo de cero, por mucho que seas el Zaragoza, que tengas capacidad económica, tú tienes que pensar en una serie de registros, y uno de ellos es que haya 3-4 futbolistas veteranos que sepan lo que es la ciudad, que conozcan el club, si no desde dentro, como puede ser el caso de Jair. Me quedo con el de Yameli, que lo ha conocido de forma puntual en categorías inferiores, pero que es un chico de aquí y que no se le van a caer los anillos ni le van a temblar las piernas por defender la camiseta del Real Zaragoza. Yo creo que por ahí Lalo tiene que pensar en darle alternativas al entrenador, a Ibai. Tiene que pensar en qué goleador va a ser el que pienses que te va a hacer 20 goles, qué portero va a cerrar y va a echar el candado, pero también quién va a gestionar el vestuario de puertas adentro, más allá del entrenador, porque va a tener la experiencia y el cuajo suficiente para liderar el vestuario
en el día a día y sobre todo cuando vengan mal dadas a lo largo de la temporada, porque en una competición de 10 meses en algún momento se te va a cruzar. Totalmente. De la apuesta por el entrenador, Cristina, todo parece indicar que va a ser Ibai Gómez, el nuevo técnico del Zaragoza. Es una apuesta, por el, ya no sé si buen fútbol, al menos el juego vistoso, con riesgo, un jugador un entrenador que cuando vino con el Andorra, aquí sin ir más lejos, pues le metió un buen meneo al Zaragoza. Ya veremos si esto es lo necesario y lo más adecuado para la primera federación, pero él tiene muy claro el estilo de fútbol que quiere imponer, que le gusta y que pone siempre en sus equipos. Sí, un entrenador con personalidad que lo que venimos diciendo también todos estos programas, ¿no? Que lo que tiene que hacer ver a sus jugadores es, o hacer más que ver, llegar el mensaje de lo que quiere, ¿no? Al final, pues van a venir muchos jugadores que entiendo que ese mensaje lo captarán, porque la verdad que el juego que tiene Ibai es un juego que gusta y que luego si los jugadores lo plasman en el terreno de juego es bonito de ver, porque es la verdad que es muy ofensivo, pero claro, eso ya no depende solo de él, sino de que haga mella en el equipo y funcione, ¿no? Pero bueno, ya es irnos a un futuro de saber qué es lo que puede suceder o qué no puede suceder, pero bueno, lo dicho, venga quien venga, que vuelva a conseguir la identidad y sobre todo que es un poco difícil la situación actual, ¿no? Pero que haya esa conexión entre afición y equipo, porque ahora mismo está complicada la cosa, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con el nuevo entrenador y sobre todo lo que se está escuchando por ahí, ¿no? ¿Se cuenta con la cantera? ¿No se cuenta con la cantera? Yo considero que es una oportunidad muy buena, ¿no? Para contar con la cantera, pero ¿a qué precio? Porque lo que no se puede volver a hacer es poner el punto en jugadores que quizás aún no saben lo que es a nivel profesional, ¿no? La liga profesional, y los expongamos a cualquier precio y luego salgan ellos marcados. Entonces, pienso que es un punto a reflexionar, que se cuente con la cantera, pero que les den un margen, porque los jugadores también necesitan un poco de tiempo para poder adaptarse a estas categorías, ¿no? Totalmente. Nos quedan un par de minutos. Se ha echado el tiempo encima, pero quería también, Óscar, que hiciéramos una valoración del descenso de la Sociedad Deportiva Huesca, que evidentemente pues también es cierto que llevaba muy mal camino, pero que ayer también se hizo patente, ¿no? Que ya se confirmó. Complicado también el momento para el conjunto ostense, evidentemente. Sí, claro, a ver, la dimensión de lo que es el descenso no se puede comparar, la de un equipo y otro. En cualquier caso, el dolor, la tristeza es exactamente la misma, ¿no? Para los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca. Una temporada rarísima, porque curiosamente al final el mejor entrenador en cuanto a registros, en cuanto a sensaciones, es el primero, es Guilló. No se acertó con la figura de Bolo, y al final el tercer y último cambio de entrenador con Oltra pues ha sido meter a un profesional de los banquillos que lamentablemente yo creo que ya no estaba para esta fiesta. Solo ha ganado un partido, el del derbi, y los números del Huesca pues le han llevado también a la primera ref. A mí me queda la incógnita de qué habría pasado, ¿no? Si el Huesca hubiese sido capaz de retener en el mercado invernal algo que por otro lado era imposible en lo económico, a Kortajarena y a Ángel, que son dos jugadores que eran determinantes, ¿no? Pero bueno, creo que al final el Huesca puede tener una ventaja con este descenso con respecto al Real Zaragoza, que es el de mantener cierta columna vertebral que le permita por lo menos un punto de partida ventajoso. Vamos a ver cómo se van dando estas próximas semanas, y si la apuesta de Ibai, pues más allá de arriesgada, es del gusto por el fútbol de la Romareda. En el caso del Huesca, la apuesta por Jardiel, un técnico aragonés que lo está haciendo muy bien, pues me parece muy lógica.
muy lógica para lo que se va a necesitar el próximo curso. Un buen entrenador, Raúl, desde luego que sí. Ojalá que tenga suerte si finalmente acaba llegando al Huesca, ojalá que tenga fortuna. Son las 11:49 de la noche, hasta aquí esta tertulia futbolística de lunes, con los descensos del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca, y con Óscar Marco y con Cristina Gascón. Que tengáis buena semana, chicos, un abrazo fuerte, cuidaros. Buenas noches. Igual, Fer, buenas noches. Tribuneros con Fernando Ramos. Después de esta tertulia futbolística, evidentemente la más triste de toda la temporada, tenemos que seguir, hay que continuar, aunque la verdad es que no encontramos consuelo con buenas noticias, porque si hemos hablado de 2 descensos, el del Zaragoza y el de la Sociedad Deportiva Huesca, vamos a completar la tripleta de desgracias que nos ha ocurrido este fin de semana. Perdíamos el viernes al Bada Huesca, se nos marchaba de la Liga Asobal. Después de 10 años en la máxima categoría del balonmano nacional, el conjunto oscense jugará la próxima temporada en segunda y será una auténtica pena. Evidentemente, con mucho trabajo después, con un entrenador súper profesional que no ha abandonado en ningún momento, como José Francisco Nolasco, y que precisamente José ha estado con Jorge Puyolo, con nuestro compañero de Aragón Deporte en Huesca, y esto es todo lo que le ha contado después del que evidentemente ha sido el peor fin de semana de su historia. Estamos con José Francisco Nolasco, el entrenador del Bada Huesca, digiriendo lo que ha sido un fin de semana muy complicado para el balonmano aragonés, para el Bada Huesca. Bueno, José, primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás asimilando este descenso del Bada Huesca después de 14 temporadas en la Asobal? Bueno, mal en el sentido de que esto no se puede digerir. Esto es complicado el poder llevarlo, ¿no? Y sobre todo porque todavía te queda competición. Nos habíamos convertido en un equipo ya uno de los clásicos de esta Liga Asobal, pero también lo que quiere decir es que cada año es más competitiva y cada año tienes que pues acertar más en muchas cosas. Hemos tenido el respaldo de toda la afición, ha venido mucha gente a vernos en todos los partidos y aún así, estando el equipo como estaba, nos han estado animando y ayudando. Y aún así no hemos sido capaces, ¿no? Ha habido una igualdad tremenda hasta el último momento. Bueno, pues nosotros no hemos tenido ese punto de regularidad, hemos tenido pues muchos jugadores importantes lesionados, hasta jugadores que hemos traído para ver si nos podían ayudar, se han lesionado, y eso hace que no tengas ese punto de continuidad y eso te lleva a tener que jugar muy al límite siempre. Bueno, y al final ese jugar al límite hace que hayas descendido y lo que tienes que hacer es ahora terminar la competición, porque todavía queda un partido de liga, todavía quedan cosas bonitas por jugar, una Copa del Rey que nos la hemos ganado, hemos luchado mucho para ganarla y ahora no podemos echarla, ¿no? No es un premio, es seguir compitiendo, pero lo que sí que es cierto es que no podemos perder tiempo y tenemos que empezar ya a buscar soluciones de cara a la próxima temporada. La primera solución ha sido tú mismo. Hoy te confirmaba el club como entrenador de la próxima temporada. Para el aficionado del Bada Huesca, seguro que está contento con tu continuidad. Bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero bueno, yo todo el tiempo que estoy aquí me han dejado trabajar mucho y los que me conocen saben que he trabajado muchísimo y seguiré trabajando muchísimo. Que cada temporada, por todo lo que he dicho antes, es un reto. Y ahora tengo el otro reto, que es el intentar volver a estar entre los mejores de La Plata. ¿Vale? Ahora cambia, ahora debe de cambiar todas las dinámicas. Ahora esta afición que ha estado a nuestro lado, tenemos que seguir manteniéndola para poder conseguir los objetivos que nos hemos cumplido, porque esta temporada no lo hemos cubierto. Y creo que un punto de estabilidad y sobre todo ganas de empezar a hacer el equipo de la cara a la próxima temporada, y lo veo correctísimo, es la apuesta de todo el cuerpo técnico. Y en este caso, pues yo primero orgulloso de que cuenten conmigo y sobre todo, bueno, pues que tenga todo el mundo claro que voy a dejar o seguir dejándome la vida.
¿Cómo es de complicado el bajar y volver a ascender? En el histórico de los equipos que lo han hecho, ¿cómo lo ves tú para el Bada Huesca el reto de la próxima temporada? Va a ser un reto muy difícil, muy complicado. Lo que pasa es que te dan opciones, hay opciones. Hasta incluso puedes tener 3 opciones. De forma directa, de ganar el sector que lo hagas o de ganar la promoción. Lo que pasa es que siempre jugar contra un equipo Asobal es muy complicado. Estoy hablando de la última opción. Las otras 2 pues también son muy complicadas, porque hay que recordar que hay muchos equipos que lo están intentando año tras año. Tenemos que hacer un trabajo estando con los pies en el suelo, no diciendo de que vamos a subir sí o sí, sino porque es muy difícil. Pero es el Bada, ¿vale? Y tenemos que estar en la parte de arriba sí o sí. ¿Cómo se construye una plantilla? Todavía queda competición Bueno, primero tiene que ser una plantilla competitiva. Y la primera plantilla competitiva es tener a los jugadores o intentar hablar con todos los jugadores y a ver quién acepta el reto de estar en plata, ¿vale? Ya sea a través de contratos o porque quieren, es decir, que tienen contrato todavía con nosotros y pueden continuar, o aquellos que no tienen contrato y bueno, pues les apetece continuar estando en un club como el Bada. Pero lo que sí que está claro es que tiene que ser muy competitiva. Tenemos que generar o crear unas ilusiones no solo al aficionado, sino a los jugadores de que aquí trabajen, y eso creo que van a estar cuidados, y eso es, yo creo que es la mejor garantía para apostar por venir a Huesca, ¿no? Si lo unimos todo, yo creo que podemos hacer grandes cosas, y sobre todo tenemos que hacerlo pronto, porque claro, ahora en estos momentos muchos equipos están cerrando plantillas y nosotros estamos haciéndolo al revés. ¿Cómo ha sido de complicado para ti este fin de semana, después de todo el trabajo que llevas aquí en el Bada Huesca durante todas estas temporadas? Bueno, esto no es un fin de semana. El fin de semana es el desenlace de algo que ibas viendo, ¿no? Que íbamos muy al límite, que como cuando te fallara algo tenías muchísimas posibilidades de perder. Entonces, bueno, no lo digieres, esto no lo digieres, no eres capaz de digerirlo. Pero ya te digo, yo llevo muchas noches, no esta semana pasada, sino muchas noches atrás dándole vueltas de cómo podemos hacer, cómo lo podemos mejorar, cómo podía sacar puntos en sitios complicados, ante rivales difíciles. Y no se divierte de la profesión. Y claro, este fin de semana, pues imagínate, no he descansado, no he dormido, y mira, lo único que he podido hacer, y lo tenía muy claro, el sábado me fui a la montaña a hacer ruta de senderismo, me pegué una paliza tremenda porque de la noche del viernes al sábado no dormí. Y me pegué una paliza tremenda ese sábado en rutas donde no había cobertura. Luego tenía 200 y pico mensajes de gente ayudándote y dándote ánimos, y esa gente es la que verdaderamente vale la pena, porque al final es la que te quiere, ¿no? Cuando tienes las victorias es mucho más fácil. Cuando tienes ahí los puntos, los momentos negativos, los que están ahí a tu lado, aunque estén a muchos kilómetros, bueno, pues siempre los tienes muy cerca. Bueno, ayer, el domingo, ya tuve reuniones por la tarde, hoy reuniones, teléfonos y bueno, locura, pero es lo que hay, ¿no? José, muchas gracias, mucha suerte esta temporada. Estaremos en Aragón Deporte para ayudaros y acompañaros esta nueva temporada. Muchas gracias. Pues evidentemente, esperando a que las cosas mejoren, nosotros nos vamos a ir marchando, porque, bueno, pues estamos a puntito de llegar ya a las 12, a la medianoche, momento en el que sonarán las señales horarias que le bajarán el telón a este Tribuneros de lunes. Nos hubiera encantado el haber podido contar mejores noticias, pero ya saben que esto ha venido así, que esto no se elige, que esto se trabaja durante el año
y el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca no han hecho los deberes, ni siquiera los han hecho tarde, es que directamente no los han presentado. Así que no cabía otra que esperar pues un suspenso generalizado para los dos, descenso de categoría para el Zaragoza, descenso de categoría para el Huesca, en un año 2026 absolutamente para olvidar. Veremos cómo se recomponen ambos de cara a una próxima temporada que va a ser durísima y en la que evidentemente, sobre todo el Real Zaragoza, está más que obligado a volver cuanto antes a segunda división. Solo faltaría. Con saludos de Alfonso Marías en el control técnico de sonido y de Arantxa Gómez en la producción, nosotros les decimos hasta mañana. Se quedan ahora en la mejor compañía, que no es otra que la de Radio Autonómica de Aragón. Lo dicho, mañana más tribuneros. Hasta entonces, sean felices, buenas noches.